Bienvenidos sean ahora sí, ya oficialmente, a una nueva narración de Lovecraft. Bienvenidos sean ustedes a Letras Postcréditos. En esta ocasión voy a, ¿cómo decirlos? Voy a continuar, darle continuidad a esta, pues larga historia, pero riquísima, deliciosa, historia de Lovecraft que pues encontramos o hemos descubierto juntos, porque como saben, desde que pues existen las narraciones, estas narraciones pues tienen más la idea de ser sí leídas para ustedes, pero descubrirlas juntos. Es decir, yo no he leído antes como tal la historia, yo no les voy a platicar y ya me muestro ante ustedes como alguien que ya leyó esto y que sabe sobre eso, no, sino que en vivo y ahora y a todo color, en este momento en el que yo estoy transmitiendo esto, aunque cuando ya se quede como tal grabado, pero en vivo y a todo, bueno, no en vivo, más bien en vivo y en directo, esa es la palabra, así como que se me cruzó un poco el cable, en vivo y en directo, ustedes, público y yo estamos descubriendo lo que se está leyendo en este momento. Y como ha sido bastante largo, también, como ha sido bastante largo el texto, pues evidentemente pues las sesiones han sido más de las que yo realmente tenía planeadas, más de las que yo tenía como consideradas pues para hacer en una transmisión, porque esa es la idea. Y esa es una razón por la cual también me he detenido a justo hacer narraciones de novelas, porque pues claramente pues son narraciones que nos van a llevar bastante tiempo, y mi idea es conocer pues muchísimas más historias, y como los cuentos al ser pequeños permiten pues conocer diversas historias de un autor o de varios, por eso no he hecho también narraciones de una sola novela, y por eso también el Guardián del 31 o cualquier otra que se les ocurra, por eso no he hecho narraciones o en vivos donde se lean novelas, por lo largo y por lo aburrido que puede llegar a ser que solamente se esté leyendo una cosa, pero es cuestión de tanto animarme y elegir bien la novela, o reitero, por eso también solamente le he dedicado los espacios a las narraciones en vivo, solo a los cuentos. Esa es como la principal razón, pero insisto, estoy abierto a esto porque este espacio lo estamos construyendo entre ustedes y conmigo. Este espacio es nuestro, ¿vale? Así que, repasando lo que realmente ha pasado desde la última narración, en tanto la historia, solamente voy a hacer un ligero como retroceso sobre qué estamos leyendo. En este texto, que es La búsqueda en sueños de la ignota Kadat, sí, es una novela. Definitivamente es una novela por la extensión que ya les había mencionado que pues tiene como tal este texto. Es más largo de lo que yo esperaba, y como les digo, como yo la experiencia que quiero tener con ustedes es la de leer esto con ustedes y no antes ni después, sino realmente con ustedes aquí y ahora. Pues descubrí que dije, no, es que esto está más largo, no son como los cuentos anteriores, ¿no? Ni siquiera Cthulhu, que se dividió en dos, fue en dos o tres, no me acuerdo, pero fíjense, ¿no? Ni siquiera Cthulhu, ¿no? Que se supone también era uno de los textos largos. Si ustedes compran un libro de Lovecraft, lo más seguro es que primero encuentren la llamada de Cthulhu solita, por lo considerablemente extenso que es, pero resulta que no. Resulta que La búsqueda en sueños de la ignota Kadat es muchísimo más larga. Es el texto más largo que se encuentra integrado en este gordo tabique, que es el primer volumen de su narrativa completa. Y en términos así grosos, para ahorita que estamos en vivo y para los que por primera vez y están escuchando esto, solamente les puedo decir que es un individuo llamando de apellido Carter, que por alguna razón tiene la habilidad de tener lo que nosotros conocemos como sueños lúcidos, y por algunas razones que se explican desde un inicio y que no quiero spoilerles, porque pues ya este episodio, esta sesión está dedicada exclusivamente para ¿cómo decírselos? Pues para continuar lo que ya desde las anteriores sesiones ha pasado. Solamente les puedo decir que es un individuo que tiene esta capacidad y que por alguna razón, por algún rumor o por alguna curiosidad, por algún interés personal que tiene como tal este personaje, ha decidido en sus sueños ir a buscar un lugar
lejano o que parece que no existe en el país de los sueños, al puro y mero estilo de Lovecraft. Es decir, aquí vamos a profundizar y a navegar y a aventurarnos y a explorar el país de los sueños o el mundo de los sueños en literatura, como de alguna u otra forma personalmente les puedo decir que yo no he visto en ningún otro lado, como jamás me ha sucedido, de una manera increíble, reitero, muy al estilo de Lovecraft, superándose incluso a sí mismo a lo largo de todo lo que fue escribiendo, a lo largo de los años que escribió todo lo anterior a esto. Y pues nada, o sea, pues han acontecido varias cosas. Insisto, no puedo como ser puntual en qué ha sucedido anteriormente. La invitación está a, por favor, vayan a los otros episodios si quieren que conmigo leamos o lea con ustedes como tal, y pues a manera de audiolibro como tal escuchen esta historia, o simple y sencillamente, por favor, que incluso es lo ideal, vayan, consigan el texto y lo lean, y ya después si quieren incluso hay una voz en voz alta que también como que lea con ustedes lo que tienen como tal en su texto, pues está en los episodios a su disposición, están los en vivos a su disposición. Y pues nada, simplemente es como el resumen súper rapidín que yo les puedo como proporcionar ahorita. Perdón por correrlos, pero definitivamente esta es una sesión exclusiva para pues darle continuidad a lo que pues se ha dejado como tal, por las razones que les acabo de mencionar anteriormente, por las cuales no había hecho yo tal cual en vivos, y que pues aquí sigo, insisto, yo aquí sigo, yo no pienso dejarlo. Si ni esto que les dije me ha detenido, aun cuando he tenido hasta ciertas reservas por lo que quieran y manden, pero no por desidia, no, créanme que no es por eso, no es ni por depresión, afortunadamente, y no porque sea mala la depresión, no, pero pues es que bueno que uno tampoco está ahí, y pues nada, simplemente pues voy a darle continuidad en donde creo que me quedé. Reitero que les invito a que justamente si quieren pues darle seguimiento hasta para esto, están los episodios anteriores, y para quienes ya han estado esperando el siguiente capítulo de esto, pues muchísimas gracias por su paciencia. Aquí estoy a darle la continuidad a la lectura y a ver hasta dónde llegamos y hasta dónde me da la energía, porque pues hay cosas que hacer que me van a hacer que me desvele, y pues no, de momento no va a ser como tal la lectura de esto. No sé si termine, no creo, no lo sé, pero ya es momento de avanzar con la búsqueda en sueños de la Ignota Kadat. Denme un segundo para pues un traguito más de agua. Y que Lovecraft hable por sí mismo. Claramente se nota que perdió un poco como el feeling, la práctica, pero como les digo, una vez como que se vuelvan como a engranar los nuevos elementos que han hecho que pues han acontecido y han hecho que el 2024 sea un año para recordar, pues va a seguir fluyendo esto como tener que fluir, como diría alguien por ahí. Entonces, pues continúe. Muchas gracias por su paciencia. Esto es Letras Poscritos. Estas son unas noches de terror con Lovecraft. Esto es la búsqueda en sueños de la Ignota Kadat. No sé qué parte, creo que es la séptima. No sé, creo que es la séptima. Sexta. Y pues continúo y pues ya ver qué cosas le deparan a Carter. Entonces dice así. Pues sí, voy a tener que iniciar desde acá. Perdonen, es que literal voy a empezar desde aquí, disculpen, ¿va? Dice, saltaban como si estuvieran, a final de cuentas eso es como si estuviera capitulado, entonces me excuso un poco en eso. Dice, saltaban como si tuvieran pezuñas en lugar de pies, y parecían llevar una especie de peluca o yelmo con pequeños cuernos. Claramente está describiendo uno de los monstruos con los que se estaba acompañando Carter. No llevaban ninguna otra ropa, pero la mayor parte de ellos eran completamente peludos. Tenían colas diminutas, y cuando miraron hacia arriba, Carter vio la excesiva anchura de sus bocas. Entonces supo lo que eran, y que después de todo no llevaban ni peluca ni yelmo, pues la enigmática gente de Leng era de la misma raza de los desagradables mercaderes
de las negras galeras que comerciaban con rubíes en Dilatlin, aquellos mercaderes no del todo humanos que eran los esclavos de las monstruosas criaturas lunares. Eran, a decir verdad, la misma gente oscura que había narcotizado y embarcado por la fuerza Carter en su asquerosa galera hacía mucho tiempo, y cuyos parientes había visto conducir en manada por los sucios muelles de aquella condenada ciudad lunar, en la que los más flacos hacían los trabajos duros y a los más gordos se los llevaban en jaulas para satisfacer otras necesidades de sus tentáculos tentaculares y amorfos amos. En aquellos momentos comprendió de dónde procedían tales criaturas ambiguas y se estremeció ante el pensamiento de que Leng debía ser conocida por aquellas informes abominaciones que habitaban la luna. Pero el Shantak siguió volando. Los Shantaks eran unas criaturas con las que ya venía como acompañándose para ¿cómo decírselos? Pues sí, se estaba acompañando de estas criaturas en una región de este país de los sueños. Pero el Shantak siguió volando y dejó atrás. Perdón, es que traía todo un pedazo de chicle. Pronto, desagradable, lo sé, y disculpen. Pero el Shantak siguió volando y dejó atrás las hogueras, las cabañas de piedra y los danzantes no enteramente humanos, y se elevó por encima de los estériles cerros de granito gris y de los sombríos yermos de rocas, hielo y nieve. Llegó el día y la fosforescencia de las nubes dio paso al nebuloso crepúsculo de aquel mundo septentrional, y el vil pájaro seguía volando resueltamente a través del frío y el silencio. A veces el hombre de los ojos achinados hablaba a su montura en un odioso lenguaje gutural, y el Shantak le respondía en un tono muy alto y con la voz entrecortada y áspera, como si arañase cristal esmerilado. A todo esto el terreno se elevaba cada vez más y finalmente llegaron a un altiplano barrido por el viento que parecía el propio techo de un mundo maldito y deshabitado. Allí, en medio del silencio, la oscuridad y el frío, se alzaban los toscos sillares de un edificio achaparrado y sin ventanas, alrededor del cual se levantaban un círculo de vastos monolitos. En toda aquella combinación de elementos no había nada humano, y Carter supuso, en referencia a las viejas historias, que había llegado en efecto al más horrible y legendario de los lugares, el remoto y prehistórico monasterio en el que mora solo el sumo sacerdote, que no se debe describir, el cual oculta su rostro bajo una máscara de seda amarilla y reza a los otros dioses y a su caos reptante Nyarlathotep. El repulsivo pájaro se posó entonces en el suelo, y el hombre de los ojos achinados saltó a tierra y ayudó a bajar a su prisionero. Carter supo entonces con certeza cuál era el motivo de su captura. No lo estaban acompañando, lo capturaron, disculpen ahí. Pues estaba claro que el mercader de ojos achinados era un agente de los poderes más ocultos, ansioso de arrastrar ante sus amos a un mortal cuya presunción le había llevado a pretender encontrar la ignota Kadat para rezar sus oraciones cara a cara a los grandes en su castillo de Ónice. Parecía probable que ese mercader fuera el causante de su primera captura, llevada a cabo en Dilatlin por los esclavos de las criaturas lunares, y que en aquellos momentos pretendía hacer lo que los gatos que acudieron en su auxilio habían desbaratado: llevar a su víctima a alguna espantosa cita con el monstruoso Nyarlathotep y decirle con qué audacia había intentado buscar la ignota Kadat. Leng y el yermo helado que se extiende al norte de Inganok debían estar muy próximos a los otros dioses, y los pasos de allí a Kadat estaban bien vigilados. El hombre de los ojos achinados era de corta estatura, pero el gran pájaro hipocéfalo estaba allí para que se le obedeciera. De modo que Carter le siguió a donde le condujo y pasaron al interior del círculo de rocas verticales y cruzaron la puerta de arco con poco elevado que daba acceso a aquel monasterio de piedras sin ventanas. No había ninguna luz en el interior, pero el malvado mercader encendió una lamparita de arcilla adornada con morbosos bajorrelieves y empujó a su prisionero a través de un laberinto de estrechos y tortuosos pasadizos. En las paredes de los pasadizos había espantosas escenas pintadas, más antiguas que la historia y de un estilo desconocido para los arqueólogos de la Tierra. Después de incontables eones todavía brillaban sus pigmentos, pues el frío y la sequedad de la espantosa Leng mantienen vivas muchas cosas primitivas. Carter las vio fugazmente a la pálida luz de aquella lámpara móvil y se estremeció ante las historias que relataban. A través de aquellos frescos arcaicos, podían seguirse paso a paso los anales de Leng, y en ellos aquellas criaturas con cuernos, pezuñas y boca inmensa, casi humanas,
danzaban diabólicamente en medio de ciudades olvidadas. Había escenas de antiguas guerras en las que criaturas casi humanas de Leng luchaban con las abotargadas arañas de color púrpura de los valles vecinos, y había también escenas de la llegada de las galeras negras de la luna, y había también escenas del sometimiento del pueblo de Leng a las sacrílegas criaturas tentaculares y amorfas que salían de ella saltando, revolcándose y retorciéndose. Aquellas escurridizas criaturas sacrílegas de color grisáceo blancuzco fueron adoradas como dioses, y no hubo siquiera una queja cuando se llevaron por docenas en las galeras negras a sus machos mejores y más gordos. Las monstruosas bestias lunares habían establecido su campamento en una escabrosa isla en pleno mar, y por aquellos frescos Carter dedujo que dicha isla no era otra que la indominada roca solitaria que había visto cuando navegaba rumbo a Inganok. Aquella maldita roca gris que los marineros de Inganok reunían y de la que salían infames aullidos que retumbaban durante toda la noche. Y en aquellos frescos se representaba el gran puerto y la capital de los casi humanos, que se alzaba imponente y maravillosa entre acantilados y muelles de basalto, llena de columnas y de templos elevados y de edificios adornados con estatuas. Grandes jardines y calles flanqueadas de columnas conducían desde los acantilados y desde cada una de las 6 puertas coronadas por una esfinge a una inmensa plaza central. Y en esa plaza había un par de colosales leones alados vigilando la parte superior de una escalera subterránea. Aquellos enormes leones alados estaban representados una y otra vez, y sus imponentes flancos de dioses de diorita relucían en el gris crepúsculo diurno o en la nebulosa fosforescencia de la noche. Y a fuerza de tropezarse con las frecuentes y repetidas imágenes, a Carter se le ocurrió por fin lo que realmente significaban y qué ciudad era esa en la que los casi humanos habían gobernado antiguamente antes de la llegada de las galeras negras. No cabía error alguno, pues las leyendas del país de los sueños son abundantes y pródigas. Indudablemente aquella primitiva ciudad no era otra que la celebrada por la historia Sarcomán, cuyas ruinas se han blanqueado al sol durante más de 1 millón de años antes de que el primer ser verdaderamente humano viera la luz, y cuyos titánicos leones gemelos vigilan eternamente las escaleras que descienden del país de los sueños del gran abismo. Otras representaciones mostraban las desoladas cumbres grises que separan a Leng de Inganok y los monstruosos pájaros Shanta que construyen sus nidos en los salientes a media altura. Y mostraban igualmente las extrañas cuevas cerca de las mismas cumbres más altas y cómo aún los más atrevidos Shantax huyen de ellas lanzando chillidos. Carter había visto cuevas cuando pasó por encima y había observado su parecido con las de Engranek. En aquellos momentos se dio cuenta de que el parecido era más que una mera casualidad, pues en aquellas pinturas estaban representados sus temibles habitantes, y aquellas alas de murciélago, cuernos curvados, rabos peludos, garras prensiles y cuerpos elásticos no le resultaban extraños. Se había tropezado antes con esas criaturas silenciosas que revolteaban y agarraban, esos necios guardianes del gran abismo y a quienes temen incluso los grandes, y cuyo señor no es Nyarlathotep, sino el venerable Nodens. Pues eran los temidos noctívados demacrados, que nunca ríen ni sonríen porque carecen de rostro, y que aletean interminablemente en la oscuridad entre el valle de Pnat y los pasos que dan acceso al mundo exterior. El mercader de los ojos achinados empujó entonces a Carter al interior de un gran espacio cubierto con una cúpula, cuyos muros estaban revestidos de espeluznantes bajorrelieves y en cuyo centro se abría un pozo circular rodeado por un redondel de 6 altares de piedra malévolamente manchados. No había ninguna luz en aquella enorme cripta maloliente, y la lamparita del siniestro mercader brillaba tan débilmente que solo se podían captar los detalles poco a poco. En el rincón más alejado había un alto estrado de piedra al que se accedía mediante 5 peldaños, y allí estaba sentada en un trono de oro una pesada figura vestida de seda amarilla con dibujos en rojo, con el rostro cubierto por una máscara de seda amarilla. El hombre de los ojos achinados hizo ciertos signos con las manos a ese ser, y el que acechaba en la oscuridad respondió alzando entre sus patas cubiertas de seda una flauta de marfil asquerosamente tallada y soplando en ella ciertos sonidos repulsivos por debajo de su suelta máscara amarilla. Este coloquio siguió durante algún tiempo, y había algo en el sonido de aquella flauta y en el hedor de aquel lugar maloliente que a Carter le resultó asquerosamente familiar. Le hacía pensar en una horrorosa ciudad iluminada por luces rojas, y en la repelente procesión que un día desfilara por sus calles en eso, y en un atroz ascenso a través del paisaje lunar que se extendía al otro lado antes de la llegada de los fraternales gatos de la tierra que fueron a rescatarlo.
Carter sabía que la criatura del estrado era sin duda alguna el sumo sacerdote que no se debe describir, de quien las leyendas susurran contingencias tan diabólicas y anómalas, pero le daba miedo pensar qué podría ser exactamente aquel abominable sumo sacerdote. ¿Saben de qué me acabo de dar cuenta? Por la falta de práctica y por la ansiedad y por lo que quieran y manden, que no estoy en modo, ¿cómo decírselo? En modo cósmico. Entonces, si me permiten, de hecho creo que, madre mía, ya ni me acuerdo cómo poner el modo cósmico, ayúdenme. No puede ser. No, bueno, con mi pausa técnica, sepan disculpar. Espero que esta ocasión va a ser así. En fin, perdonen la disculpa técnica, aprovecho para tomar un traguito de agua. Sí, no veo el efecto de los efectos. Ni modo. Entonces la seda estampada que cubría una de sus patas blanco-grisáceas se deslizó un poco, y Carter se dio cuenta de lo desagradable que era aquel sumo sacerdote. Y en aquel horroroso instante, el miedo cerval le llevó a hacer algo que su razón nunca se habría atrevido a intentar, pues en su desconcertada conciencia solo había espacio para un frenético deseo: escapar de quien estaba sentado en aquel trono dorado. Sabía que entre él y el frío altiplano del exterior había imposibles laberintos de piedra, y que incluso en aquel altiplano todavía le aguardaban los perniciosos pájaros Shantak. Sin embargo, pese a todo ello, su mente solo albergaba la imperiosa necesidad de alejarse de aquella sinuosa monstruosidad vestida de seda. El hombre de los ojos achinados había colocado su extraña lámpara sobre uno de aquellos elevados altares de piedra siniestramente manchados que rodeaban el pozo, y se había adelantado un poco para hablar con el sumo sacerdote mediante señas. Carter, que se había mantenido hasta entonces en una actitud completamente pasiva, dio un tremendo empujón a aquel hombre con toda la desmesurada fuerza que proporciona el miedo, de modo que la víctima cayó inmediatamente a aquel pozo abierto que, según corre la voz, llega hasta los infernales sótanos de Sin, donde los Gooks cazan Ghast en la oscuridad. Casi en el mismo instante cogió la lámpara del altar y salió disparado hacia los laberintos cubiertos de frescos, corriendo en todas direcciones al azar y procurando no pensar en los sigilosos pasos de las patas informes que venían tras él, ni en las silenciosas abominaciones que debían retorcerse y raptar a sus espaldas por los corredores sin luz. Al cabo de unos instantes lamentó su irreflexiva precipitación y no haber intentado retroceder por los pasadizos de los frescos que había atravesado al entrar. Es cierto que dichos frescos eran tan confusos y se repetían tanto que no podía haber leído mucho mejor, pero a pesar de todo le habría gustado intentarlo. Los que en aquellos momentos veía eran todavía más horribles que los que había visto hasta entonces, y se dio cuenta de que no eran los corredores que llevaban al exterior. En un momento tuvo la completa seguridad de que no le seguían y aminoró un poco la marcha, pero apenas había recuperado a medias el aliento cuando le acució un nuevo peligro. Su lámpara se estaba apagando y pronto estaría sumido en una oscuridad extrema, sin ninguna posibilidad de ver u orientarse. Cuando la luz se apagó del todo, anduvo a tientas y despacio en la oscuridad y suplicó a los grandes que le proporcionasen toda la ayuda posible. A veces notaba que el suelo de piedra subía o bajaba, y en una ocasión tropezó con un peldaño que no parecía tener ninguna razón de estar allí. Cuanto más andaba, más humedad parecía haber, y cuando se daba cuenta de que había llegado a una bifurcación o a la entrada de algún pasadizo lateral, elegía siempre el camino descendente de menor pendiente. Creía, sin embargo, que su trayecto había sido de bajada en líneas generales, y el olor a sótano y las mugrientas incrustaciones de los muros y el suelo le advertían que estaba descendiendo a las profundidades del malsano altiplano de Lenca. Pero nada le pudo advertir de lo que finalmente le ocurrió, solo el hecho mismo con su consiguiente terror, sobresalto e impresionante caos. En un momento dado, avanzaba a tientas y despacio por un resbaladizo suelo casi horizontal, y en el siguiente descendía vertiginosamente en plena oscuridad a través de un conducto excavado que debía ser casi vertical. Nunca supo con seguridad lo que duró aquella horrorosa bajada, pero parecieron hojas de delirante náusea y frenético éxtasis.
Entonces se dio cuenta de que estaba inmóvil y que las nubes fosforescentes de una noche boreal brillaban pálidas encima de él. Se encontraba rodeado de murallas desmoronadas y columnas rotas, y el pavimento sobre el cual yacía estaba perforado por la hierba en diversos lugares y levantado a trozos por los matorrales y las raíces. Detrás de él se elevaba verticalmente un precipicio de basalto que no parecía acabarse nunca. Su lado oscuro estaba cubierto de repelentes bajorrelieves y perforado por una entrada en forma de arco tallado que daba a las tinieblas interiores de las que acababa de salir. Delante de él se extendía una doble fila de columnas, fragmentos y pedestales de columnas que revelaban la existencia en el paso de una calle ancha, y por las urnas y tazas de fuentes a lo largo del camino comprendió que había sido una gran calle con jardines. Lejos, en el otro extremo, las columnas se separaban para mostrar una enorme plaza redonda, y en aquel círculo abierto aparecían bajo las pálidas nubes de la noche un par de monstruosos seres gigantescos. Se trataba de descomunales leones alados de diorita, rodeados de oscuridad y sombras. Sus grotescas cabezas se alzaban intactas hasta una altura de más de 20 pies, poco más de 6 metros, y parecían gruñir con sorna a las ruinas que las rodeaban. Y Carter supo perfectamente lo que debían ser, pues la leyenda solo habla de una pareja como esta. Eran los inmutables guardianes del gran abismo, y aquellas sombrías ruinas pertenecían en verdad a la primitiva Sarkomat. Lo primero que hizo Carter fue cerrar y bloquear la arcada del precipicio con bloques caídos y extraños detritos que había alrededor. No quería que le siguiera nadie del odioso monasterio de Leng, pues a lo largo del camino que todavía tenía por delante le acechaban ya muchos peligros. No sabía en absoluto cómo llegar desde Sarkomán a las partes habitadas del país de los sueños, ni sacaría mucho provecho bajando a las grutas de los gules, pues sabía que no estaban mejor informados que él. Los 3 gules que le habían ayudado a atravesar la ciudad de los Gugs hasta el mundo exterior no sabían cómo llegar por Sarkoman en su regreso, pero habían planeado preguntar a los viejos mercaderes de Dilaslin. No le gustaba la idea de volver de nuevo al mundo subterráneo de los Gugs y arriesgarse una vez más en aquella torre infernal de Koth, cuyos ciclópeos escalones conducen al bosque encantado. Sin embargo, le parecía que podría intentarlo si todo lo demás fallaba. No se atrevía a ir solo a la meseta de Leng y pasar por delante del solitario monasterio, pues los emisarios del sumo sacerdote debían de ser muy numerosos y al final del viaje tendría que enfrentarse sin duda con los Shantax y quizá con otras criaturas. Si pudiera conseguir un barco, podría regresar a Inganok por mar, pasando por delante de aquella espantosa roca dentada, ya que los primitivos frescos del laberinto del monasterio demostraban que aquel horrible lugar no está lejos de los muelles de basalto de Sarkomán. Pero encontrar un barco en esta ciudad deshabitada desde hacía eones era muy poco probable, y no parecía verosímil que él mismo pudiese construirse uno. Tales eran las consideraciones de Randolph Carter, cuando una nueva impresión empezó a rondarle por la mente. Durante todo aquel tiempo se había desplegado ante él semejante a un inmenso cadáver, la fabulosa Sarkomant, con sus negras columnas rotas, sus desmoronadas puertas coronadas de esfinges, sus titánicos sillares y sus monstruosos leones alados, recortándose contra el pálido resplandor de aquellas luminosas nubes nocturnas. Entonces vio frente a él a su derecha un lejano resplandor que ninguna nube podía justificar, y se dio cuenta de que no estaba solo en el silencio de aquella ciudad muerta. El resplandor aumentaba y disminuía de manera irregular, parpadeando con destellos verdosos poco tranquilizadores para quien los observara, y cuando se acercó sigilosamente siguiendo la calle sembrada de escombros, descubrió, a través de algunos angostos boquetes en las paredes derrumbadas, que había un fuego de campamento cerca de los muelles, alrededor del cual se apiñaban numerosas figuras imprecisas, y un hedor mortal flotaba pesadamente por encima de todo. Más allá se extendía el oleoso chapoteo de las aguas del puerto en las que flotaba un gran barco fondeado, y Carter se quedó completamente paralizado de terror al ver que se trataba en efecto de una de las espantosas galeras. Entonces, justo cuando estaba a punto de regresar sigilosamente de aquella detestable hoguera, vio moverse algo entre las imprecisas sombras oscuras y escuchó un peculiar e inequívoco sonido. Era el asustado glugluteo de un ghoul, que enseguida aumentó hasta convertirse en un verdadero coro de gritos angustiosos. Aunque se encontraba seguro a la sombra de aquellas monstruosas ruinas, Carter dejó que su curiosidad venciera a su miedo y, en lugar de retirarse, avanzó de nuevo sigilosamente.
En una ocasión, para cruzar una calle al descubierto, reptó sobre su vientre como un gusano y en otro lugar tuvo que ponerse de pie para no hacer ruido al pasar entre montones de mármoles rotos. Pero siempre consiguió evitar que le descubrieran, de modo que poco después había encontrado un lugar seguro detrás de una columna titánica, desde donde podía observar todo el panorama iluminado por el resplandor verdoso de la hoguera. Allí, alrededor de un horrendo fuego alimentado con los repugnantes pedícelos de hongos lunares, estaban sentadas en hediondo círculo un grupo de bestias lunares con aspecto de sapo y sus esclavos casi humanos. Algunos de estos esclavos calentaban unas extrañas lanzas de hierro en aquellas llamas saltarinas y de vez en cuando aplicaban sus puntas al rojo vivo a 3 prisioneros firmemente atados que yacían angustiados ante los jefes del grupo. A juzgar por los movimientos de sus tentáculos, Carter comprendió que aquellas bestias lunares de hocico chato disfrutaban enormemente del espectáculo y cuál no sería su horror al reconocer de pronto aquel frenético glugluteo y darse cuenta de que los gurles torturados no eran otros que el leal trío que le habían guiado sin ningún percance por el abismo y más tarde había salido del bosque encantado para regresar a Sarkoman y encontrar el acceso a sus profundidades originarias. El número de malolientes bestias lunares congregadas alrededor del fuego verdoso era muy grande, y Carter comprendió que no podía hacer nada para salvar a sus antiguos aliados. No tenía la menor idea de cómo habrían sido capturados los gules, pero se imaginaba que aquellas blasfemas criaturas grises con aspecto de sapo les habrían oído preguntar en Dilaslin por el camino a Sarkoman y no habían querido que se acercasen tanto a la odiosa meseta de Leng y al sumo sacerdote que no se debe de describir. Durante unos instantes reflexionó sobre lo que debía hacer y recordó lo cerca que se encontraba de la entrada al funesto reino de los gules. Lo más prudente a todas luces era arrastrarse hacia el este hasta la plaza de los leones gemelos y descender inmediatamente al abismo, donde seguramente no encontraría horrores peores que aquellos de arriba, y donde pronto podría encontrar gules deseosos de rescatar a sus hermanos y tal vez de aniquilar a las bestias lunares de aquella galera negra. Se le ocurrió que la entrada, como otras puertas que dan acceso al abismo, podía estar custodiada por una multitud de noctívagos demacrados. Pero ya no tenía aquellas criaturas sin rostro, sino sabía que estaban ligadas a los gules por solemnes acuerdos, y el ghoul que un día fue Pigman le había enseñado a farfullar una contraseña que ellas entendían. De modo que Carter comenzó de nuevo a reptar en silencio por entre las ruinas, avanzando con cautela y poco a poco hacia la gran plaza central de los leones alados. Era una tarea delicada, pero las bestias lunares estaban gratamente ocupadas y no oyeron los ligeros ruidos que casualmente hizo por 2 veces al tropezar con las piedras desparramadas. Por fin llegó a un lugar abierto y se abrió camino entre árboles raquíticos y zarzas que habían crecido allí. Los gigantescos leones surgieron amenazadores por encima de él, destacándose en el pálido resplandor de las fosforescentes nubes nocturnas, pero siguió caminando resueltamente hacia ellos y acto seguido los rodeó sigilosamente hasta situarse frente a ellos, pues sabía que allí encontraría las imponentes tinieblas que vigilan. Separadas 10 pies una de otra, aquellas inquietantes bestias de diorita de rostro burlón estaban agazapadas sobre ciclópeos pedestales en cuyas caras habían cincelado aterradores bajorrelieves. Entre ellas había un patio embaldosado con un espacio central que hace tiempo estuvo cercado por una barandilla de ónice. En mitad de ese espacio se abría un pozo negro y Carter no tardó en comprender que había llegado en efecto al profundo abismo cuyos cochambrosos y enmohecidos peldaños de piedra descienden hasta las criptas de Pesadilla. Terrible es el recuerdo de aquel descenso a oscuras en el que las horas pasaban lentamente, mientras Carter bajaba a ciegas dando vueltas a la redonda en una insondable espiral de empinados y resbaladizos peldaños. Tan desgastados y estrechos eran los peldaños y tan resbaladizos por el cieno del interior de la tierra que el que descendía no sabía muy bien si iba a desfallecer y a precipitarse al fondo del abismo. Y tampoco estaba seguro de cuándo o cómo se abalanzarían de pronto sobre él los noctívagos demacrados que vigilaban aquellas cimas, si es que realmente había alguno apostado en aquel primitivo pasadizo. A su alrededor había un olor agobiante que emanaba de los abismos inferiores y notó que el aire de aquellas asfixiantes profundidades no estaba hecho para el género humano. Al cabo de un rato estaba bastante aturdido y somnoliento, pero siguió avanzando más por un impulso automático que por voluntad propia y no advirtió ningún cambio cuando dejó de moverse porque algo lo cogió discretamente por detrás levantándolo del suelo.
Antes de que un malévolo cosquilleo le indicase que los gomosos noctívagos demacrados habían cumplido con su deber, estaba volando rápidamente por el aire. Despierto por el hecho de hallarse entre las frías y húmedas garras de aquellos seres revoloteadores sin rostro, Carter recordó la contraseña de los gules y la farfulló tan alto como pudo en medio del viento y el caos del vuelo. Aunque se dice que los noctívagos demacrados carecen de inteligencia, el efecto fue instantáneo. Los cosquilleos cesaron inmediatamente y las criaturas se apresuraron a trasladar a su cautivo a una posición más cómoda. Animado por eso, Carter se permitió algunas explicaciones hablándoles de la captura y tortura de 3 gules a manos de las bestias lunares y de la necesidad de reunir un grupo para rescatarlos. Aunque eran incapaces de expresarse, los noctívagos demacrados parecieron comprender lo que se les dijo y mostraron una mayor prisa y determinación en su vuelo. De pronto la espesa oscuridad dio paso al crepúsculo gris de las entrañas de la tierra y surgió ante ellos una de esas planicies estériles y llanas en las que a los gules les gusta sentarse a roer. Las lápidas dispersas y los fragmentos de huesos delataban la presencia de habitantes en aquel lugar, y cuando Carter lanzó un glu-glu de llamada urgente, una veintena de madrigueras se vaciaron de sus curtidos ocupantes de aspecto perruno. Entonces los noctívagos demacrados descendieron en su vuelo y depositaron a su pasajero en el suelo. Después se apartaron un poco y se pusieron en cuclillas formando un semicírculo mientras los gules saludaban al recién llegado. Carter farfulló su mensaje de forma rápida y explícita al grotesco grupo, y 4 de ellos partieron inmediatamente a través de distintas madrigueras para propagar la noticia y reunir cuantas tropas pudieran disponer para el rescate. Después de una larga espera, apareció un ghoul de cierta importancia que hizo señas significativas a los noctívagos demacrados, haciendo que 2 de estos últimos emprendieran el vuelo y se perdieran en la oscuridad. A partir de entonces hubo un aumento progresivo de la muchedumbre de noctívagos demacrados acuclillados en la planicie, hasta que por fin el fangoso suelo de la llanura estuvo casi completamente cubierto por ellos. Mientras tanto, nuevos gules salían poco a poco de las madrigueras, uno tras otro, todos ellos farfullando con excitación y formando un tosco orden de batalla, no lejos del grupo de noctívagos demacrados. En un momento apareció aquel orgulloso e influyente ghoul que un día fuera del artista Richard Pickman en Boston, y a él le farfulló Carter un informe muy completo de lo que había sucedido. El que en otro tiempo fue Pickman sorprendió de volver a saludar a su antiguo amigo, pareció muy impresionado y sostuvo una conferencia con los demás jefes un poco apartado de la creciente multitud. Finalmente, después de pasar revista a la tropa con sumo cuidado, todos los jefes allí reunidos empezaron a gluglutear al unísono a las multitudes de gules y noctívagos demacrados. Un gran destacamento de voladores cornudos desapareció inmediatamente, mientras el resto se agrupó en parejas y se arrodillaron con las patas delanteras extendidas, en espera de que se fueran acercando los gules de uno en uno. Cuando cada ghoul llegaba a la pareja de noctívagos demacrados que le habían asignado, estos lo cogían y se lo llevaban a la oscuridad hasta que por fin toda la multitud había desaparecido, excepto Carter, Pickman y los demás jefes, y no unas pocas parejas de noctívagos demacrados. Pickman explicó que los noctívagos demacrados eran la vanguardia y los caballos de batalla de los gules, y que el ejército se dirigía a Sarkomand para enfrentarse a las bestias lunares. Entonces Carter y los jefes de los gules se aproximaron a los porreteadores que les esperaban, los cuales los cogieron por sus escurridizas y húmedas garras. En un momento todos estaban dando vueltas en el viento y la oscuridad, subiendo y subiendo sin cesar hacia la puerta de los leones alados y las ruinas espectrales de la primigenia Sarkomand. Cuando al cabo de mucho tiempo Carter vio de nuevo la pálida luz del cielo nocturno de Sarkomand, fue para contemplar la gran plaza de central rebosante de belicosos gules y noctívagos demacrados. Estaba seguro de que el día debía estar a punto de despuntar, pero el ejército era tan numeroso que no habría necesidad de sorprender al enemigo. El fulgor verdoso cerca de los muelles todavía brillaba débilmente, aunque la ausencia de gluteos de los gules indicaba que la tortura de los prisioneros había concluido por el momento. Farfullando instrucciones en voz baja a sus monturas y el tropel de noctívagos demacrados sin jinete que iban al frente, los gules se alzaron acto seguido en enormes columnas aleteantes y sobrevolaron las ruinas desérticas en dirección al horrible fuego. Carter iba al lado de Pickman en la primera fila de gules, y al acercarse al nocivo campamento comprendió que las bestias lunares estaban completamente desprevenidas.
Los 3 prisioneros yacían atados e inertes junto a la hoguera, mientras sus apresores con aspecto de sapo se habían quedado amodorrados a su alrededor sin ningún orden. Los esclavos casi humanos estaban dormidos, incluso los centinelas habían descuidado un deber que en este reino debió de haberles parecido meramente perfunctorio. El descenso, en picado de los noctívagos demacrados y los gules que los montaban, fue muy repentino. Y antes de que pudiesen hacer el menor ruido, cada una de aquellas verdosas blasfemias con aspecto de sapo y cada uno de sus esclavos casi humanos fueron atrapados por un grupo de noctívagos demacrados. Las bestias lunares eran mudas naturalmente, e incluso los esclavos tuvieron pocas oportunidades de gritar antes de que las garras elásticas de los noctívagos demacrados los redujeran al silencio. Fueron horribles las contorsiones de aquellas enormes anormalidades gelatinosas, mientras los sardónicos noctívagos demacrados las agarraban, pero nada servía contra la fuerza de aquellas prensiles garras negras. Cuando una bestia lunar se retorcía con excesiva violencia, un noctívago demacrado la agarraba y tiraba de sus temblorosos tentáculos rosados, lo cual parecía doler tanto que la víctima dejaba de resistirse. Carter esperaba ver una enorme degollina, pero comprobó que los gules tenían planes más insidiosos. Farfullaron ciertas órdenes sencillas a los noctívagos demacrados que retenían a los cautivos, confiando el resto al instinto, y las desventuradas criaturas no tardaron en ser llevadas en silencio al gran abismo para ser distribuidas con imparcialidad entre los boles, los gugs, los ghast y otros moradores de las tinieblas cuyas formas de alimentación no son indoloras para sus víctimas. Mientras tanto, los 3 gules atados habían sido liberados y consolados por sus victoriosos parientes, mientras varios grupos registraban los alrededores por si quedaba alguna bestia lunar y abordaban la maloliente galera negra anclada en el muelle para asegurarse de que nada se había librado de la derrota general. Sin duda alguna, los habían capturado a todos, pues los vencedores no pudieron descubrir ni rastro de vida. Deseoso de conservar un medio de acceso al resto del país de los sueños, Carter les pidió con insistencia que no hundieran la galera, y su petición fue aceptada por ellos de buen grado en agradecimiento por haberles comunicado la difícil situación del trío capturado. En el barco encontraron algunos objetos y ornamentos muy extraños, algunos de los cuales Carter arrojó inmediatamente al mar. Los gules y los noctívagos demacrados formaron entonces en grupos separados y los primeros preguntaron a sus compañeros rescatados acerca de lo que había pasado. Al parecer, los 3 habían seguido las instrucciones de Carter y se habían dirigido desde el bosque encantado a Dilat Lin, pasando por Nir y el Sky, robando vestidos humanos en una alquería solitaria y andando muy deprisa de forma lo más parecida posible a la de los hombres. En las tabernas de Dilat Lin, sus modales y rostros grotescos habían suscitado muchos comentarios, pero ellos habían persistido en preguntar por el camino de Sarkoman hasta que por fin un anciano viajero pudo orientarles. Entonces se enteraron de que solo el barco que iba a Lelaglen servía para el caso y se dispusieron a esperar pacientemente la llegada de tal nave. Pero los malvados espías sin duda habían informado de todo, pues poco después entraba en puerto una galera negra y los mercaderes de rubíes de Boca Grande invitaron a los gules a beber con ellos en una taberna. Sacaron vino de una de aquellas siniestras botellas grotescamente talladas en un solo rubí y después de beberlo con los gules comprobaron que estaban prisioneros en la galera negra como le había ocurrido a Carter. En esta ocasión, sin embargo, los invisibles remeros no se dirigieron a la luna, sino a la antigua Sarkoman, empeñándose evidentemente en llevar a sus cautivos ante el sumo sacerdote que no se debe describir. Habían recalado en la roca cerrada del Mar del Norte que los marineros de Inganok rehuyen, y los gules habían visto allí por primera vez a los verdaderos dueños del barco, poniéndose enfermos a pesar de los endurecidos que eran tales extremos de deformidad maligna y espantoso olor. Allí presenciaron también los horrendos pasatiempos de la guarnición residente de criaturas con aspecto de sapo. Tales pasatiempos eran la causa de aquellos aullidos nocturnos que los hombres temen. Después de eso se había producido el desembarco en la ruinosa Sarkoman y el comienzo de las torturas, cuya continuación había impedido el oportuno rescate. Después discutieron futuros planes y los 3 gules rescatados propusieron hacer una incursión en la roca cerrada para exterminar a toda la guarnición de criaturas con aspecto de sapo allí estacionada. Los noctívagos demacrados se opusieron a ello y sin embargo, ya que la perspectiva de volar sobre el agua no les agradaba,
La mayoría de los ghouls apoyaban el plan, pero no sabían cómo llevarlo a cabo sin la ayuda de los aglados noctívagos demacrados. Inmediatamente después Carter, viendo que no sabían gobernar la galera anclada, se ofreció a enseñarles a manejar las grandes hileras de remos, a lo cual ellos accedieron con entusiasmo. El día había amanecido gris y bajo aquel cielo plumizo del norte, un selecto destacamento de gules subió a bordo de la hedionda galera y tomó asiento en la bancada de remeros. Carter comprobó que estaban bastante dispuestos a aprender y antes de que anocheciera se habían expuesto haciendo varias travesías de prueba alrededor del puerto. Hasta 3 días después, sin embargo, no consideraron prudente emprender la travesía de conquista. Entonces, adiestrados los remeros e instalados los noctívagos, demacrados sin ningún problema en el castillo de proa, la expedición zarpó por fin. Pickman y los otros jefes se reunieron en cubierta y discutieron la manera de acercarse y el procedimiento. Aquella misma noche, escucharon los aullidos procedentes de la roca. Su timbre era tal que toda la tripulación de la galera se estremeció visiblemente, pero los que más temblaban eran los 3 ghouls rescatados, pues sabían exactamente lo que aquellos alaridos significaban. Consideraron preferible no intentar el ataque por la noche, de modo que el barco se puso al pairo bajo las fosforescentes nubes a la espera de que amaneciera un día grisáceo. Cuando hubo suficiente luz y los alaridos acallaron, los remeros reanudaron su boga y la galera se fue acercando cada vez más a la roca cerrada, cuyos picos graníticos parecían desgarrar fantásticamente aquel cielo gris. Los costados de la roca eran muy escarpados, pero de cuando en cuando podían verse en algunos salientes las pandeadas paredes de unas extrañas viviendas sin ventanas y los bajos pretiles que protegían las carreteras más concurridas. Ningún barco tripulado por seres humanos había llegado nunca tan cerca de aquel lugar, o al menos ninguno se había acercado tanto y había vuelto a abandonar aquellas costas. Pero Carter y los ghouls no tenían miedo y siguieron inexorablemente costeando la cara oriental de la roca en busca de los muelles, que según el trío de ghouls rescatados se hallaban al sur, en el interior de un puerto natural formado por escarpados promontorios. Y aquí le voy a dejar. Aquí le voy a dejar para, pues sí, para desconectarme, para regresar, para recordar la dinámica que implica hacer esto. La verdad fue otra vez siempre, bueno, creo que podemos más o menos como recordar cómo va la cosa. Personalmente hablando, honestamente sí me sentí un poco fuera del ritmo. El hecho de que pues sí, no se le diera la continuidad, creo que sí ha afectado, debo admitirlo, pero tenía que hacerlo, ¿saben? Tenía que hacerlo, tenía que aparecerme, tenía que manifestarme, decirle. Y es que aparte también por alguna razón, por espacio de teléfono, tuve ya que formatear el teléfono para volver a administrar el uso del mismo, aplicaciones y eso y demás. Entonces también me quitó una semana fácil en lo que la recuperaba, en lo que incluso mismo Meta o Instagram en este caso me ayudaba a recuperar la misma. Entonces, sea como sea, acaban de suceder 2 cosas. Una, continuar con la historia, para evidentemente continuar con los episodios, continuar con las narraciones. Y 2, pues yo justamente recordar justamente en dónde voy y en qué situaciones nos encontramos. Entonces podemos concluir, podemos estar de acuerdo que pues Carter junto con los ghouls y unos noctívagos demacrados, ¿no? Son 2 tipos de criaturas incluso, una de las cuales por alguna razón, por X asunto, X tratamiento, X proceso, antes eran seres humanos, ¿no? Entonces, y por eso, por lo cual ese tal Pickman, que es un personaje de otro cuento, pues como tal aparece aquí y vemos que justamente es amigo de Carter, ¿no? Y aquí podremos notar y recordar que justamente tanto Nyarlathotep como otras cosas son cosas o personajes o lugares o hasta deidades o monstruos que también anteriormente ya han aparecido en otros cuentos. Entonces podemos volver a repasar y recordar que esta novela realmente como que abarca y recupera
lo que anteriormente Lovecraft ha escrito, y sucede esto que pues podemos no solamente entender como referencia, sino es como parte de la misma mitología, mismo universo, mismo cosmos, mismo obra en general. No sé cómo describirlo todavía, pero pues este mundo que como tal escribió ya desde sus inicios, ¿no? Como escritor. Entonces, saben también que me percaté ya hasta muchísimo después, más allá de no poner y eso también no me dejó en paz en la lectura, porque fue como, no, es que no lo hiciste y ya no es lo mismo, ya no es un episodio similar. Por eso tengo que admitirles que definitivamente la falta de ritmo me hizo que este episodio, pese a que es una continuación, se notara pues improvisado, incluso hasta por el set, que como podrán notar, como tal no es el mismo que anteriormente ha notado como tal, y no es el mismo porque justamente pues ya el lugar donde yo estoy como tal, ya no voy a estar, me voy a mudar. Entonces pues sí, es un poco porque ya no puedo mostrarles el otro espacio o la otra pared donde pues tenía el librero, porque ya está hecho un poquillo de caos, y pues en lo que lo arreglaba o no, pues prefería yo como tal compartirles este fondo que al final de cuentas me acompaña desde que pues yo decidí estudiar la carrera de filosofía, y es un poco como a manera de homenaje a pues a esta trayectoria y a este pasado mío que definitivamente pues hoy por hoy influye en mí y es parte de mí, y aun cuando no quise yo como tal aun cuando quise darle las espaldas, pues definitivamente pues más bien me persigue y para bien. Entonces, pues nada, reitero, lo que no me estaba dejando también un poco en paz en la lectura, y no me permitía meterle como tal a la enjundia que regularmente pues le metía, era el hecho de que pues no les había dicho pásenle al momento esquizofrénico de la noche a formar parte de esta fogata imaginaria. Siéntense, tomen asiento y empecemos a escuchar la siguiente historia de terror, ¿no? Entonces, sepan disculpar un poco eso. Reitero, estoy por falta de ritmo, tanto por los cambios que se han acontecido fuertes fuertes para bien, cambios, o sea, literal, de esos cambios extraños que tanto que hay en mí como de los que hay afuera, y cambios que definitivamente están marcando como tal el 2024, un año para recordar definitivamente. Pero también pues quería aparecerme, quería decirles que estoy por acá, que es casi la misma cantaleta de siempre, yo lo sé, pero a la vez pues también a mí me satisface saber que como esto yo lo hago como hobby, por amor al arte como tal, que no vivo yo de esto, que no me dedico específicamente a esto, sino que esto es un espacio para que justamente tanto terapéutico como de una manera en la cual pues yo pueda rendirle homenaje a estas cosas que a mí me encantan y que a mí me han construido, que son las historias, que son el cine, que es la literatura y las series. Pues para eso existe Letras Poscritos. Y pues nada, en serio, muchas gracias. Gracias por acompañarme en esta continuación de este nuevo episodio. Me ven ahorita un poco cabizbajo. No es un tanto, es solamente que pues no, tampoco sentí a Lovecraft como tal presente en esta noche. Y pues también como tal, dentro de lo largo que es la historia, pues sí sentí que pues se leyó algo, sentí que ya se había llegado como una especie de cierre de capítulo, por decirlo así, pese a que no está capitulado para nada esto. Y pues justo para recordar en dónde estoy, en qué íbamos, en qué iba, cómo hacía esto un poco, porque reitero, pese a que sí recuerdo qué montar y cómo montar esto, esta parafernalia pues ya habitual o básica que tenía, pues la verdad sí la tenía un poco fuera de práctica. Y para avisarles que justamente ya el lugar en donde me encuentro ya no va a estar, entonces prácticamente reitero el homenaje para pues sí, pues justamente recordar de dónde vengo y hasta dónde quiero ir. Y qué más. Nos vemos el sábado. Si a menos que suceda alguna otra cosa, nos vemos el sábado para una transmisión de un nuevo episodio para el podcast, no una narración, sino un nuevo episodio, a ver qué tal sale. La intención es que justamente sea un episodio no distinto, al contrario, la única diferencia es que se va a transmitir en vivo para que posteriormente simplemente se suba. Y y pues nada, nos vemos la siguiente semana, salvo que suceda otra cosa, que espero que no. Y reitero, como es literal, esta semana y la otra los últimos días que yo voy a estar aquí, donde he vivido bastante tiempo, donde aquí nació Letras Poscritos y donde va a trasladarse a otro lugar, a donde
al menos físicamente hablando, digitalmente no, esto está literal alrededor del mundo, pero físicamente hablando sí. Entonces también me animé, o hice espacio, reacomodé dentro del cotorreo que tengo aquí en el Cuchitril, espacio para pues justo tanto empezar para saludar y para empezar a decir adiós en esto. Y por eso también me pegó un poco medio lo nostálgico, pero quiero que estas últimas grabaciones acá, transmisiones acá, pues sean pues significativas, aun cuando como tal no concluya como tal la narrativa completa. El primer volumen aquí era lo deseable, pero pues las cosas pasan. Y pues definitivamente terminar Lovecraft, o al menos este bodoque allá, en el nuevo lugar, que ya iremos acondicionando, y ya irán ustedes viendo cómo va quedando el espacio. Y y pues nada, disculpen esta falta de entusiasmo. Créanme que está siendo un poco raro, incluso raro los cambios que están aconteciéndose, porque pese a que son cambios buenos, pues son difíciles, complicados, raros de asimilarlos. Entonces sí me pone un poco como sentimental. No estoy por llorar, pero sí ahorita me sentí un poco como distante. Y aparte tengo que cortarle también, porque pues literal hay tarea que hacer. Tarea que hacer de un nuevo proyecto que emprendí. Entonces que me va a llevar 3 años. Fácil, pero proyecto que definitivamente estoy seguro que pues va a complementar, o va definitivamente también a pues ayudarme a dar el siguiente salto, que pues de alguna u otra forma, a raíz de vincularme con este mundo editorial en este caso, y hasta cinéfilo, pues definitivamente me lo ha permitido. Entonces pues nada, espero les haya agradado un poco, que la narración, bueno, les haya agradado más bien la narración, les haya agradado volverme a ver de este lado, les haya agradado hacer como tal la transmisión. Gracias por pasar a saludar de rapidísimo, por quedarse también un ratillo más, y pues nada, aquí seguimos. En serio, sepan disculpar un poco como la desconexión emocional. Entonces pues nada, mi nombre es Diego, esto es Letras Post Créditos, y esto fue una noche de terror con Lovecraft, una narración de pues una continuación de lo que pues todavía sigue siendo la búsqueda en sueños de la Ignota Kadacta. Entonces nos vemos en la próxima, cuídense mucho, nos vemos el sábado, insisto, salvo que pase alguna otra cosa más. Y pues va a ser un episodio donde voy a hablar de libros, entonces esténse atentos. Y es al fin un episodio que también se ha hecho esperar bastante, pero creo que también a modo de cierre pues va a ser pues va a ser también significativo. Insisto, ya me estoy poniendo, aunque no se me está cortando la garganta, estoy raramente sentimental, entonces me voy antes de que algo raro suceda. Entonces cuídense mucho, gusto en verles, gracias por aparecerse, gracias por darle clic al enlace de una vez ya subido esto, gracias por acompañarme, gracias por su paciencia, gracias por la paciencia a la hora de hacer el episodio, tanto la paciencia de pues que me permiten a la hora de volverme a aparecer después de desaparecerme, como me aparezco, como es comúnmente que me desaparezca. Entonces nada, mi nombre es Diego, cuídense mucho, nos vemos en la próxima.